Buenas noches, bienvenidos a una mesa científica más de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. Hoy tenemos un tema interesantísimo que tiene que ver con la comunicación en la enseñanza de la medicina y esta situación particular del desafío que trazó la pandemia para la educación. Gracias a Dios tenemos la palabra de una especialista en medicina interna, docente universitaria, especialista en medicina de deporte, ex jefe de AUTI y del Departamento de Medicina del Hospital Rivadavia, expresidente de SMIVA también, y actualmente miembro de su comisión directiva, y lo más importante para nosotros, que también es miembro de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, así que es periodista médica, una de nuestras flamantes incorporaciones, y que nos será un placer escucharla. Así que la recibimos a la doctora Ana Matilde Israel. Buenas noches, Matilde, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por el empuje y el afecto que siempre me rodearon en la sociedad y por haber aceptado un poco el tema, un poco emblemático y ríspido, que en algunos momentos se puede hacer difícil, pero no podíamos eludirlo porque estamos, como periodistas médicos, estamos afectados y comprometidos con la comunicación. Para lo cual, aparte de la comunicación y la educación médica de pregrado y posgrado, que nosotros que hemos sido jefes de residentes y seguimos haciendo docencia de pre y posgrado en la UBA, un poco la comunicación era una materia olvidada, porque no se enseña comunicación. Tuvimos que aprenderla así, con experiencia, sin evidencia, hasta que fue viéndose que la importancia que tiene. Y la comunicación es la base de la interacción humana. Y hoy en día hay que tener en cuenta que es un arma poderosa la comunicación. Es un arma, y es un arte y es una ciencia. ¿Por qué es un arte? Porque implica creatividad, implica adaptarse a los momentos, al contexto, a lo que le decís, a lo que no le decís, a lo que vos sabés, a lo que te dice el interlocutor, el que te recibe la idea. Es un arte y es una ciencia, porque tiene una metodología, tiene una hipótesis, tiene una metodología de trabajo, tiene investigación, tiene bibliografía, tiene validación, y eso es muy importante en la comunicación. Lo principal, que es un arma poderosa. Llega a las personas y entre las personas. No puede llegar y no devolver, es entre las personas. Y exige una gran responsabilidad. Esa responsabilidad para todos los comunicadores, pueden ser médicos, psicólogos, amas de casa, padres de familia, docentes, no docentes. La comunicación es una gran responsabilidad en dos cosas fundamentalmente. La responsabilidad a través de la información. Vos tenés que ir a la fuente de información serias, validadas, conocidas, y no agarrarse, sobre todo en esta época tan de infodemia llamada, y que vienen cosas por todos lados y que confunden, es decir, la transmisión muy estricta. Y segundo, ¿cómo lo transmitís? La responsabilidad de la información y cómo la transmitís. Es una gran responsabilidad. Por eso toqué este tema, que yo siempre tuve mi afición por la cosa social, y toqué, ya lo he presentado en otra forma, en el American College, para América Latina, en la formación del programa de pregrado y de posgrado, y le he agregado, y tengo que agradecerte, Mariano, que aceptaste, porque es un juego un poco fuerte, de tocar algunos puntos, y no voy a tocar todo para que podamos, como dice el término, interactuar en el problema, en la catástrofe que estamos pasando hoy por hoy y que no podemos eludir. Bueno, vamos a compartir pantalla para que comencemos ya. Quiero agradecer a mis compañeras de colegas que me ayudaron y me estimularon. Bueno, acá ustedes ven, voy a sacar esto para que puedan ver. Bien. Voy a correrle un poquito. No sé si se ve Sí, bien. se ve bien. Si querés ponerlo en modo presentación, ahí está. Perfecto. Sí, Dale. como ven, no hace falta que me presente nuevamente, demasiada presentación, te agradezco.
Quería hacer perfil bajo, pero parece que no puedo. Vamos a empezar por unos interrogantes. No vamos a tener la forma de presentación clásica magistral, sino vamos a empezar por los interrogantes para que ustedes ya entremos en el tema. ¿Qué interpreta por comunicación entre las personas? Es comprensión y compartir el contacto con otros. No es solamente entre uno, con los otros. No es solamente entender o mejorar, es compartir. Es decir, en la relación médico-paciente, ¿qué problemas se nos presentan? Porque es una materia que nunca hemos aprendido, la tenemos que a los conchazos aprender, que ahora sí se está agregando a los programas de residentes como contenidos transversales, y lo estamos exigiendo. Falta de comprensión en el lenguaje, la crisis en el sistema de salud que no quiero ahondar, culturas diferentes, todas las anteriores. ¿Qué propone la comunicación en este proceso? Confeccionar módulos específicos multidisciplinarios y teórico-prácticos. No se enseña comunicación detrás de un escritorio con una lapicera. Se enseña en la simulación, se enseña a ir que los alumnos vayan a los centros de atención primaria, que vayan a los consultorios externos, que hagan la práctica, así como otras especialidades, porque es la única manera que la comunicación tenga peso. No es solamente pedagogía ni matemática. Uno puede ser muy brillante en matemáticas sin ser un muy mal comunicador. ¿Qué no haría ser comunicador? Transmitir con un lenguaje que el paciente no entienda. Vas a un lugar donde son clase media, obreros, empleados, gente de la pobreza máxima, y le empezás a decir que el ARN mensajero está metido dentro del speak del coronavirus y que entra con la... hay que adaptarse, y no es ignorancia. Hay que adaptarse al con quién uno se va a comunicar. Y eso es el gran arte del comunicador. ¿Y cuál es el objetivo? No solo mejorar la calidad de vida, sino prevenir las enfermedades. Lo mejor de la salud es prevenir más que curar. ¿Qué elige para noticiar a su paciente de una enfermedad incurable? Cuando empezamos haciendo la práctica, cuando apareció el SIDA, en 1982, temblábamos los médicos cuando teníamos que comunicarle al paciente y a la familia lo que tenía. Y tenía otro pronóstico la enfermedad, muy distinta a esta. Bueno, hay que informarle del diagnóstico, señalar las ventajas y el tratamiento, y según la elección, acompañada por familiar o de su confianza. Y la relación médico-paciente, según el trabajo que es multidisciplinario. Nosotros no podemos saber todo para comunicar. Tenemos que asesorarnos en lo lingüístico, en lo psicológico y en lo mediático. Como ven, este cuadro es fundamental. La comunicación hay que comprenderla y hay que compartir el significado. Comunicar no es emitir, es compartir. Es el elemento básico de la interacción. Hay que establecer, mantener y mejorar el contacto con otros. Para eso está la comunicación, no solamente para emitir órdenes. En el Consenso de Toronto, el Consenso Pedagógico de Toronto, en 1991, un año después que se reunieron, vieron que, y yo lo he visto y todos los docentes lo vemos, que hay muchos problemas en la comunicación del médico. ¿Cómo saco la cosa para que me vean todo? Ahí está, lo corremos un poquito. Ahí lo ves. Sí, para que actúen de forma negativa. Porque vemos que en la comunicación el paciente actuó en forma negativa, no había adhesión a los tratamientos, sobre todo en las enfermedades graves, no cumplía la norma de salud y tratamientos. Guarden este concepto para lo que vamos a hablar después. Incorporación del sistema de pre y posgrado en la materia comunicación como medio para mejorar la calidad de vida en la prevención y sobre todo despertar en el alumno, en el hombre, en ese alumno que ahora está atendiendo a la gente y está en el campo de batalla, despertar el espíritu crítico. Es innato, se aprende. Hay toda una ciencia en la comunicación. Se elige el mensaje según el medio, según quién la rodea, según el estado, se codifica ese mensaje. No es informal, a usted le va a pasar. No, hay que codificarlo, hay que establecer la palabra. Hay que transmitir esa información. El que recibe
tiene que decodificar y tiene que devolverle al comunicador qué es lo que entendió e interpretó. Porque la única manera que nos vamos a asegurar, no solamente en una entrevista, sino en varias, si va a entender el mensaje. Ahí metemos la época de pandemia, la comunicación es básica. Fíjense ustedes, aislamiento preventivo, de un día para el otro, distanciamiento de 2 metros, lavado de manos al alcohol y gel, lavar superficie con lavandina, cierre de todos los servicios esenciales. Fue maravilloso esto en los primeros momentos. El receptor, esto lo tiene que comprender y lo tiene que compartir, porque si no, fíjense este mensaje. Roger, que es un gran pedagogo, dijo: empatía, que sea genuino y que sea entendido. Fíjense este póster que tiene de empático y de bueno esto. Por eso no se puede comunicar en forma impositiva y vertical. No se interpreta el mensaje, no se decodifican las recomendaciones. ¿Y qué crea? Lo que estamos pasando ahora. Incertidumbre, hay violencia y desazón. Y sobre todo cuando está condimentado con todo lo que los médicos y la gente de ciencia no quiere, que se lo condimenta con todos los partidismos y las cosas de conveniencias de los grandes consorcios y de los pequeños consorcios que dominan al mundo. Lo que se necesita para comunicar, se necesita gestión. ¿Qué es gestión? Son charlas en los lugares, talleres, que el mensaje se entienda, que no sea contradictorio. Usen todo barbijo y se ve por la tele que está todo abrazándose, funcionarios y no funcionarios, sin barbijo. Utilizar todas las herramientas posibles. Acá me quería dedicarle un minuto más, porque tenemos las herramientas de las redes sociales, terribles, muy buenas, pero pueden ser maléficas si uno no las entiende o pasan cualquier cosa. Visual, gráfico, la radio. Y ahora que estuve en un curso de un día que dio de la Universidad Austral, se están usando el snack, es decir, los micromensajes. Es decir, cuanto menos le decís, pero que sea conciso, que se entienda. No porque sea corto va a ser efímero, no, porque sea corto se tienen que entender, porque los jóvenes, la gente entre 20 y 40 años quiere las cosas rápidas, que se hagan rápido, que tengan los resultados rápidos y que la puedan lograr rápido. Y con eso no se va solo con la comunicación. Entonces hay que adaptar estas herramientas al medio. ¿Qué muestran las imágenes por uno de los medios más difundidos en la población? La buena familia, todo con su comidita, con todo bien. Los chicos están cuidados, sobre todo en la primera parte de la pandemia. Y fíjese la segunda. Nosotros podemos utilizar la misma herramienta de comunicación, los que viven atrás en Puerto Madero y los que están en Villa 31 adelante, sin agua, sin tablets, sin comunicación, chicos que no van a la escuela, que no se han vacunado, que no van al médico, que tienen un centro de salud a no sé cuánto y ese día no fue el médico y tiene que ir al otro día. Señores, si no tenemos un buen sistema de salud, los medios de comunicación y las herramientas tienen que ser diferentes. Y ahí está la creatividad del comunicador. Ahí está lo que tiene que estudiar, lo que tiene que ver, y lo tiene que adaptar y flexibilizar según las personas que van a ver. Fíjese el colegio privado de Belgrano, todos cuidaditos, cada 2 metros con los barbijos, y este es un grupo de estudiantes que yo quería remarcar, donde una de ellas fue residente y jefa de residentes cuando yo fui jefe de servicio, donde se reunieron para ayudar en los ONG y en los grupos ahora son residentes, claro, ya son médicos recibidos, ya son médicos de planta, que han trabajado mucho en la parte teórico-práctica de las ONG cuando tenía que hacer APS, es decir, atención primaria de salud, en muchos. En ese momento no había pandemia, por eso no tienen el barbijo. Hay que tener una habilidad para la comunicación. Tiene que estar cara a cara con la consulta del profesional.
Ustedes me pueden decir, pero ahora hay lugares que no se llega, no se puede, hay pandemia. Bueno, la telemedicina ha acortado esa distancia, pero en algún momento hay que verse. El encuentro, les dije que se acordaran, tiene que ser genuino, cálido y empático. Fíjese el cartel que había, de genuino nada, de cálido nada y de empático nada. ¿El poder comunicacional es innato, lo tenemos nosotros o es el resultado de un aprendizaje? Y de ambas cosas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque lo que enseñamos también aprendemos, no se olviden nunca de eso, confeccionamos módulos para la enseñanza de la comunicación, con fundamentos teórico-prácticos. Esto lo hemos enviado ya a España, hemos enviado unos módulos de los cuales nos comunicamos justamente en ese curso que hicimos, y ya lo estaban aplicando en pregrado. Multidisciplinario, multimetodológico y multidimensional, que lo explicamos acá. Conocer el nivel intelectual, las inclinaciones afectivas que tiene, predisposición para asimilar indicaciones, el tipo de cultura, el tipo de costumbre. No puede decir que coma cualquier cosa con su dieta cuando tiene una costumbre absolutamente diferente. Y de respeto, multimetodológico, hay que aplicar diversas formas explicativas elegidas para comunicar. Y las tienen que ser las preguntas claras, el lenguaje se tiene que entender, el tipo de voz, los gestos. Cuando uno tiene una sonrisa cambia la relación médico-paciente, la postura, los paraverbales. Si no tenemos tiempo, nos están corriendo, no sé, en el celular, tenemos que ir a ir al otro lugar o me están llamando en dirección, nunca vamos a estar en la comunicación. Y ese es el resultado que tenemos. Para eso se están confeccionando módulos específicos para el enseñante en pre y posgrado con fundamentos teóricos prácticos, y nosotros, yo una de ellas, somos docentes que evaluamos las residencias médicas de la medicina, pública y privada, y estamos exigiendo noticiamiento de buenas y malas noticias, hay que aprender, consentimiento informado, no es firmar cuando entra que le pueden hacer esto, después no. Tienes que explicarle a la familia y al paciente lo que se va a hacer. La discusión de casos difíciles, conversación con el paciente y los familiares, decidir entre la vida y no el encarcelamiento terapéutico, relación médico-paciente, para que adhiera al tratamiento, para que él pueda decidir también sobre su vida. Es decir, la síntesis, cómo acercamos la ciencia a la gente. Es un deber imprescindible acudir a la información confiable y segura. La socióloga Dorothy Klein, que ustedes están hablando de acá con las colegas que me están escuchando, dice: la prensa tiene que proveer la información y el conocimiento necesarios para... ¿Qué es esto que me apareció? Espérate. Dale, seguí. Para que la gente en general pueda ser críticos a la hora de tomar decisiones que afectan a sus vidas. De ahí la gran responsabilidad de los docentes y los medios de comunicación, y tener espíritu crítico. Para terminar, verdades científicas con demostración, con validación, verdades periodísticas, gran impacto, trivialización de la información, hacer chistes con lo que no hay que hacer. Eso crea falsas expectativas, incertidumbre, violencia personal y social, conductas improcedentes, medicamentos milagrosos y falsas curaciones. Bueno, yo la exposición la terminé. Quería contarles una experiencia que tuve hoy por WhatsApp, una cosa muy emocionante. Yo, cuando era jefe de servicio, tuve una paciente muy difícil que apareció con una trombosis en el abdomen, y eso significaba que tenía algún, si me está escuchando Mario, algún cáncer en el lugar. ¿Qué pasó? No se le encontraba, la revisamos, era la jefa de servicio que revisaba a todos los pacientes en esa época, y le encontramos, se operó y vive. En el día de ayer por WhatsApp, yo trabajaba, esta enferma, me olvidé decir, vivía en Tigre, y yo hacía guardia los sábados y los miércoles en Tigre, para cual cuando hacía guardia ella venía a verme. Había una gran comunicación con ella. Hoy me manda WhatsApp, yo la llamo, y le digo: hola, Roxana, no digo el apellido por razón de respeto. ¿Cómo estás? Bien, doctora, yo quería verla cuando termine la pandemia. Le quiero preguntar algo. ¿Tengo que usar barbijo, doctora?
porque en mi zona, el Rincón de Miller, nadie usa barbijo. Fíjense ustedes que cuando hay comunicación la gente escucha y pregunta. Cuando vos se lo imponés, se lo ponen en el barbijo, se lo ponen como Sharpe, se lo ponen debajo de la nariz. El ejemplo mío es de muchos médicos que tenemos la gratificación de nuestros pacientes. Lo tenemos como ejemplo, fue una gran alegría, aparte de estar acá, de tener. ¿Cómo dejo la pantalla, Mariano? Ahí tenés la opción salir de pantalla completa, tiene que aparecer, ¿no te sale? Ah, bueno, espera que lo voy a... Dale. Ahí está, y pongo dejar de compartir, ¿no? Claro, y dejar de Para compartir. ver. Ahí Ahí está, ahí está, nos vemos. para vernos. Claro. Bueno, espero que les haya gustado, un poco rápida, Está bien, está bien. pero quería que pregunten, que discutamos, a ver si alguna cosa estamos de acuerdo o no, o no. No hay que estar. Está bien, muy bien. Matilde, fuiste de lo que dijiste, había que ser concreto, conciso, rápido, así que cumpliste con los principios de la comunicación, ¿no? El claro, Sí, concreto y sí, tiene que sencillo. ser. Así que Y bueno, lo que hoy en día la humanidad quiere, ¿viste? Entender rápidamente, la vida se ha acelerado. bien. ¿Alguna Bueno, pregunta, a profesor ver si alguien Claudio? quiere preguntar algo. Ahí, Sí, si quieren, o alguna pregunte. experiencia que han Abran el tenido micrófono ahora que con yo la se lo cerré, pandemia. perdón. Si quieren preguntar, Todos son, abran el micrófono y pueden preguntar si todos quieren. son comunicadores ahora. Todos Claro. somos comunicadores. Sí, sí, con las redes sociales, queramos o no, somos comunicadores. Sí, A ver, esperen señor, que todos ahí somos comunicadores. Y aparte el alguien está espíritu hablando, crítico, pero... hay que saber elegir. Hay Ujú. que saber elegir lo que sí, lo que no. Marité, vos que sos, tenés tu experiencia. No, abrí el micrófono. Abrí el Sí. micrófono. Ahora, Ahí está. Sí. poder hablar en el mismo idioma del paciente, como vos muy bien dijiste, adaptarse al contexto, adaptarse a la mentalidad de ese sujeto que tenés delante de vos. A veces los médicos o los psicólogos, en mi caso, no utilizar términos técnicos, me parece fundamental poder hablar el idioma del referente que tenemos delante de nosotros. Importante, obvio. Inclusive El contexto. graficar, si no entiende, usar la creatividad, como vos dijiste, y poder dibujar para que el otro entienda, utilizar todas las herramientas que tenemos al alcance de nosotros. Lo importante es la comprensión de lo que le queremos transmitir. Otra cosa es cuando divulgamos ciencias, ¿no? Por otros medios. Me refiero a la comunicación médico-profesional-paciente. Paciente, así es. La divulgación de la ciencia, es decir, la ciencia ya tiene otros estamentos y otros niveles de comunicación, que hay que tratar de hacerlo también, con la misma cosa básica. Lo básico es lo mismo, no cambia. Sí, sí, coincido con María Marité y Teresa, bueno, ¿algo? Yo Dale. recuerdo siempre una anécdota. En una escuela recién recibida, ustedes imagínense, en los años 70, principios de los 70, en provincia de Buenos Aires, yo salí de la universidad interpretando test proyectivos según Melanie Klein, según una autora. Y evidentemente tenía que hablar de la evolución psicosexual de los niños. Cuando yo me siento a dar la charla, era un ambiente desconocido para mí. Había señoras, con todo respeto lo digo, que tenían el rulero puesto. Entonces yo salía de la universidad como traducir los conceptos que yo quería transmitir. Bueno, me tuve que arreglar y tratar de transmitir de la mejor manera posible lo que quería decir. Y ahí aprendí que siempre tenía que saber anticiparme al contexto al cual me dirigía en una charla de divulgación, porque era una charla. Hay que saber el contexto de a quién dirige. Esa es una de las grandes cosas de la ineficiencia de comunicarse a un contexto que no conoce. Porque si no, es difícil utilizar la empatía.
Así es. Bueno. Ahí alguien quería hablar, o Marta o María Teresa, no sé. Abrieron el micrófono. No, no, me pareció, a mí personalmente me pareció muy importante el conocimiento de quién es el que está recibiendo el mensaje, porque el lenguaje se va a tener que adaptar a las distintas situaciones, ¿no? Para que pueda ser entendido por el que escucha, el que recibe el mensaje. Me pareció muy importante ese punto. Básico. Y me pareció muy importante el tiempo que uno tiene para poder dedicarle a ese otro que en realidad viene a buscar ayuda también. Exactamente, exactamente. Sí, que eso con la virtualidad ha cambiado un poco. Quizás la virtualidad le dio al profesional un poquito más de tiempo a veces, ¿no? Esto es otro paradigma. Creo que estamos en otro paradigma, que todavía no nos estamos dando cuenta, pero es otro mundo. O sea, uno que tiene tantos años encima ha visto, no sé, ha pasado por tantos cambios. Sí, no, esto es otra cosa. No es fácil, hay que aprender de la virtualidad y estamos aprendiendo. A mí me cuesta también. Ay, los jóvenes saben más virtualidad que yo. Matilde, vos lo has dicho, hay que aprender, desapprender y volver a aprender. Exactamente. Este es el nuevo paradigma. Exactamente. Es el nuevo modelo. Sí. Y lo importante, cuando te referías a la explicación, les voy a contar, yo me vacuné en provincia de Buenos Aires, pero acompañé a mi esposo en Ciudad de Buenos Aires. La diferencia, por supuesto, en cuanto a la estructura edilicia, era diferente, la organización, claro, pero la información que nos dieron pedagógica previamente, antes y después de la inoculación de la vacuna, fue totalmente diferente. En provincia estaban mucho más preparados para poder informar del procedimiento que iban a hacer y las consecuencias que nos podía traer la vacuna. Importante eso. Sí, esta fue la gran diferencia que vi. Y además con la pasión que las enfermeras lo explicaron. Claro. Eran apasionadas. Claro, claro. Les cuento que en provincia nos juntaron... Claro, nos juntaron como a los chiquitos en el jardín de infantes cuando le repartís una torta de cumpleaños en rueda y nos iban pinchando. Pero con muy buena información, antes y después. Muy bueno. Eso es muy bueno, eso ayuda para salir de la gente del pozo en que están ahora, que están muy perdidos, mucha incertidumbre, y eso le da más seguridad para la vida. ¿Alguien más tiene alguna cosa, alguna discusión? ¿No estuvo de acuerdo con algo que dijimos? No, más bien yo querría, si me permitís, Matilde, yo querría decir que desde la óptica de la antropología, bueno, en principio coincido con lo que ha dicho Marta Tartusi, y seguramente Mabel Fernández, que también la veo por allí, va a coincidir con esto, ¿no? Es muy importante entender que, así como vos dijiste, la relación médico-paciente, la relación médico-paciente implica dos sujetos. El médico actúa sobre el paciente actúa sobre el médico. Esta es la experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, en el trabajo con los descendientes de los pueblos originarios. Exacto. Nuestra área de trabajo, por ejemplo, bueno, la de Marta es el noroeste, la de Mabel y la mía es Pampa y Patagonia, el centro de la meseta patagónica, el centro de Río Negro, el centro de Chubut, el interior pampeano. Allí lo que notamos es que hay una interacción constante. Por eso que nosotros hace ya varios años que hemos adherido
en una época la antropología hablaba del otro, el sujeto de nuestras investigaciones, no el sujeto, el objeto de nuestras investigaciones era el otro. Y decíamos el informante. Y después, cuando la antropología puede absorber que esta es una relación dialéctica entre el otro y nosotros, allí cambiamos y empezamos a hablar del interlocutor. Claro. Porque lo que hay es una interlocución. O sea que realmente lo que estás planteando en el ámbito de la medicina, Matilde, es un avance muy importante. Yo recuerdo una experiencia que debe haber sido primera mitad del 70, ¿sí? Porque yo también estaba recién recibida, primera mitad del 70, que un médico pediatra, si mal no recuerdo apellido Finkelberg creo que era, que trabajaba en el hospital de niños, puso una mesita a la salida de los consultorios externos, y cada madre que salía, sobre todo cuando estaban en épocas de epidemias de diarreas o cosas así, ¿no? O diarreas muy frecuentes, salía la mamá y le preguntaba qué tenía que hacer. Y la mamá le decía que el médico le había dicho, la médica le había dicho, que tenía que hacer dieta. Ah, bueno, tengo que anotar, señora, ¿me puede decir cómo es la dieta? Ah, no, eso no sé. ¿Y qué va a hacer? Y no sé, en todo caso vuelvo al barrio. Ustedes se imaginan lo que es en el barrio. El Gran Buenos Aires, por ahí 25, 30 kilómetros de la capital federal, vuelvo al barrio y le pregunto a alguien, ¿y a quién le pregunta? Y no, yo tengo a la Ramona, por ejemplo, que era una suerte de intermediación entre el médico, el profesional médico de delantal blanco, y lo que había sido la vieja curandera. Y bueno, y de ahí sacaron bastantes conclusiones. Ese fue un programa general del Gutiérrez, creo que es el Hospital de Niños, ¿no? Interesante, sí, claro, ahora directamente no hay más ese tipo de relación. Tratar de no tenerlas, ¿no? Desgraciadamente, con el apuro y la crisis del sistema de salud, ojalá se pudiera cumplir todo mucho mejor, pero por lo menos decirlo y comprometerse. Y eso es importante, porque uno eso lo divulga si se compromete. Si no se compromete, ahí se queda. ¿Es bueno, verdad? ¿alguna preguntita más? Yo te sumo una pregunta, Matilde. Del lado de la comunicación, que ahí te metiste en el tema. ¿Sí? Por ahí es muy interesante lo que planteás, ¿no? Y generalmente uno apunta a que puedan generar más preguntas, ¿no? Así es. Está buena tus propuestas, pero siempre uno le queda latente la pregunta de cómo, ¿no? Vos te esmeraste mucho en explicar cómo lo están haciendo, y quizás los ejemplos que están planteando quienes están aquí presentes tienen que ver con el cómo, ¿no? Esa manera de llegar que es tan difícil a veces, porque ya marcaste lo que son personas, y que algo que siempre el principio de comunicación, ¿no? Algo que dijimos 99 veces y la otra persona me entendió, llegó la persona 100, que se lo dijimos igual, ¿sí? Y no lo entendió para nada. No. Así que... Exactamente. Ese cómo es la adaptación al contexto, al momento, al lenguaje, a su cultura, a llegar con la sonrisa, con su forma de vida. Y desgraciadamente el sistema de salud, como está planificado hace un tiempo, está muy mal para esto. No le damos tiempo al paciente, ni al médico. El médico es el paciente ahí, porque no le dan tiempo. Tiene 15 minutos. Yo fui a un hospital, que no quiero decir, que fui a hacer la evaluación, y cada 15 minutos la enfermera le sacaba la historia clínica al médico y le ponía otra. Señores, el clínico por ahí necesita más tiempo, y para el cómo se necesita tiempo. Y hay que estudiar, hay que respetar, y tratar de que tome espíritu crítico. Y eso lo tenemos que formar cuando nos
desde que nacemos, y después sobre todo si somos médicos en el pre, hay que despertar el espíritu crítico, no tragarse todo como viene, porque no se asimila, y después no lo puede aplicar. Si no lo asimila, no lo aplica. El cómo está en eso. Es la pregunta del momento, ¿no? El gold estándar de la clase, ¿cómo? ¿Cómo transmitís? ¿Cómo? Sí, claro. No sé si te correspondí con un poco la respuesta, Mariano. Sí. Sí, ¿no? Porque, como bien decís vos, estamos en un momento que se está buscando el cómo. ¿Cómo logramos, ¿sí? bajar esto, comunicar de forma efectiva que hay que cuidarse, que hay que tener más resguardo, ¿no? Claro, pones el cartel de todo, no. Después de 8 meses de no, la gente, muchos que no entienden porque no tuvieron esa comunicación. Hay lugares del Gran Bur, de la zona sur de Buenos Aires, que nunca ha habido ningún funcionario. ¿Cómo van a ir ahora a decir, tenés que hacer esto? Pero, escúchame, yo no tengo trabajo, si no salgo con mi carro no vendo el cartón. Es decir, hay que conocer, nosotros insistimos mucho en la residencia, la atención de primaria de la salud, realizados sanatorios que están en la zona norte y no tienen atención primaria. Nunca han visto a un cirrótico, nunca han visto a un alcoholizado, nunca han visto a un pobre, nunca han visto a un deshidratado, porque va otro tipo de gente. Eso hay que ver para poder comunicar a la población, porque la población es toda. Sí. Hay que caminar el barro, dicen algunos. Lavate las manos si no hay agua potable para tomar. Claro, lo que dijimos. ¿Cómo vamos a comunicar en la figura que puse? Ahí hay otra comunicación. Y en los momentos delicados como este, hay que ayudar a la gente en estas 3 semanas que vamos a tener para que puedan aceptar las medidas restrictivas que hay que rubricarlas, hay que clasificarlas, hay que verlas en cada zona, porque estamos en un momento delicado. Y la comunicación es básica. Sí. Y no llenar a la gente de... Uno dice que sí, otro dice que no. Uno dice 22 horas, otro dice 0 horas. Señores, pónganse de acuerdo y establezcan con criterio. Porque la inseguridad trae mucha violencia, incertidumbre de la gente, que es lo que no queremos. Bien, ¿Qué más, estimados? A ver, ¿alguien quiere? Y no, creo que, como para ya ir cerrando por ahí, si no surge otra pregunta, yo te sumo algo que dijiste vos y que lo estamos poniendo en práctica ahora, ¿no? Que la idea de la multidisciplinariedad, esa palabra difícil, ¿no?, de pronunciar, qué importante, que es que acá estamos haciendo un ejemplo porque hay profesionales de diferentes áreas y estamos compartiendo, ¿no? Mirá, Mariano, hoy se habla ya de no multi, sino de transdisciplinariedad. Exactamente, eso iba a apuntar. Pensamiento complejo. Claro. Pensamiento complejo. Bueno, todo el conocimiento tiene... Basta de paternalismos y maternalismos. Todo el conocimiento tiene su historia, ¿no? En un momento todo el conocimiento fue filosofía en un principio. Después vino trivium, quadrivium, después se fueron separando las distintas áreas disciplinares. Yo creo que ahora sí, estoy de acuerdo, es transdisciplinariedad. Decía mi marido que el conocimiento es como una naranja. Dentro de esa imagen, las distintas disciplinas científicas son un gajo de la naranja. Nosotros ahora, y cada uno se piensa que tiene la posta. Muy buena. La verdad absoluta en cada uno de los gajos. Todos tienen que trabajar en conjunto para poder acceder. Es la base de la comunicación también. Si no, sí, no señora. Sí. Relación. Yo les agradezco infinitamente la invitación para escucharte. Realmente. Muy amable. Agradezco tu presencia, al revés, y la presencia de todos. Gracias. Desde Salta, ¿no? Para haber venido, Mabel. No la escuchamos a Mabel. Está contenta, pero no habla. Muy Estoy amable en Salta, desde Salta. Mi abrazo salteño. Estoy en Salta. Muy amable. Mira vos. Muy amable, de Salta. Gracias, Marta. Del NOA.
Sí. Bueno, Chechen me invitó. Amable. Se aplica en todas cosas. Bueno, sí. Mariano. Bueno, no sé si Mabel quería compartir algo, porque la nombraste y pobre apagó el micrófono, abrió, no sé. Sí. No, es un gusto escucharte. Hacía tiempo que no la veía Matilde y siempre es un gusto escucharte. Y lo que vos decías, yo estaba pensando que en este momento no es que nos falta comunicación e información, sufrimos lo que se llama infodemia, o sea, el exceso de información, y a veces esa información es muy contradictoria. Entonces tener un profesional... No coherente. Claro. Exactamente. Tenemos exceso de información. Sí. Eso es muy importante. Entonces tener un profesional que a uno lo oriente y le diga las cosas como son es muy importante, porque si no nosotras recurremos al doctor Google. Exactamente. Un viejo conocido. Claro. Y el paciente recurre al Google. Claro, y hay que obviamente. Hay que saber decir no sé, esperame 48 horas que voy a averiguar y te digo, o saber decir no, y no decir cualquier cosa. Exacto. Bueno, yo a propósito de eso, Mabel, voy a recordar una anécdota personal que tuvimos con Matilde, vos y yo, nosotros en la revista de la Universidad de Luján, especializada en ciencias sociales, en el mes de abril, en el mes de marzo, en una reunión de comité editorial, vimos la necesidad de hacer un dossier desde las ciencias sociales sobre la pandemia. Y en ese momento nos encontrábamos, vos te acordarás, Matilde, en textos viejos, fuentes viejas, que no sabíamos explicarnos qué era esto, que si había sido tuberculosis, que si había sido tal otra cosa, siempre referido a lo nuestro que pueblos originarios, ¿no? Entonces, Mabel decía, y bueno, llamemos a nuestra médica de cabecera, y Matilde contestaba, tengo que buscar en la bibliografía, ¿te acordás, Mabel? Y por ahí 1 o 2 días después nos respondía, bueno, tal cosa, a tal cosa era tal cosa que se la llamaba de tal cosa. No es primero que sale y habla y difunde en las redes sociales, hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo con las redes sociales. Son extraordinarias, pero pueden ser nefastas. Hay que tener espíritu crítico. Saber manejarlo así. Bueno, por eso quisimos estar hoy aquí agradecidas con Matilde, ¿no? El agradecimiento desde nuestra disciplina a la colaboración constante de Matilde, así como en su momento explicó qué significaba fumar y cómo actuaba el tabaco como alcaloide, si se lo mezclaba con determinado tipo de tanino, y etcétera, etcétera. Todas cosas que por ahí nosotros no entendíamos cómo alguien dando unas pitadas podía caer en un estado alterado o semi-alterado de conciencia. Bueno, todas explicaciones que nos fue dando Matilde a lo largo de muchos años. Bueno, muy amables. Bueno, creo que bueno, con esto, Claudio, ¿vos querés agregar algo, Matilde? Porque la exposición es tuya, si querés cerrar con algo. Quiero cerrar con un gracias y que podamos en alguna próxima sesión científica poder profundizar algunas de estas cosas, sobre todo en epidemiología, porque se viene una época que necesitamos saber y que es una de las materias un poco pendientes que han quedado en nuestra carrera y otros temas que tenemos. Y muy agradecida a vos, Mariano, y a toda la comisión de periodismo, que yo lo hice en 2 años, el periodismo era hace 1 año. Así que tuve los profesores 1 año sola con todo y después con las colegas que ahora no las veo, pero que les agradezco mucho la fuerza que me dieron porque no es fácil a cierta edad. No estoy vieja, pero bueno, son muchas cosas. No, la verdad que bueno, aplaudimos la virtualidad, tu exposición, ¿sí? Y bueno, muchas gracias y me quedo con alguna palabra, porque nombraste las redes sociales y nombraste, digamos, me van a ahorcar. La palabra clave con la que Facebook y WhatsApp son muy efectivas, que es compartir, ¿no? Así que bueno, cierro con la alegría de haber compartido este momento y que pudimos compartir
aquí el conocimiento con los quienes estuvimos presentes. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos para la reunión de comisión. Sí, bueno, ahora espero que cierro la grabación.